Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Pequeños con Grandes Respuestas. Programa número 66, desde ahora a las 18:30 por MP Noticias y por UNEJU TV. Hoy estaremos hablando sobre las Naciones Unidas. Sí, señores, Naciones Unidas. Aquí tenemos temas que aportan muy relevantes, muy interesantes, y hoy estaremos hablando sobre qué funciones hace, cuáles son los países miembros, esto y mucho más. Sean ustedes bienvenidos. Y estamos con nuestros panelistas del día de hoy. Bienvenida Bianca, Néstor, Graciela y Samu. Hola. Hola. Ok, chicos, bueno, nadie sabe lo que pasa tras cámaras. Lo importante es que estaremos hablando hoy sobre este tema de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, ¿qué es? Primero, la primera pregunta es ¿qué es? O sea, ¿qué entienden ustedes por esto? Antes de hacer me imagino que investigaron un poco para poder también darles a conocer a nuestros espectadores, pero la idea es primero, ¿qué se imaginaron cuando escucharon esta palabra? Naciones Unidas, ya la habían escuchado antes. Vamos en orden para no confundirnos. A ver, Bianquita, cuénteme usted. Yo me imaginé que era, por ejemplo, todas las Naciones Unidas, una sola nación, todas unidas. Ok, o sea, como que el nombre, una sola nación, todas unidas. Muy bien. ¿Usted, Néstor? Es una organización internacional que después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU. ¿Qué es la ONU? La ONU es La organización, lo que estaba diciendo. Una organización que ella quiere intervenir antes de hacer una guerra. Así, digamos que Uruguay con Argentina se quieren pelear. Ya, un ejemplo. Un ejemplo. Y ahorita se puede. La ONU puede intervenir. Así es. Para que no se ocurra esta guerra que se puede producir. Y primero dialoga con la ONU. Muy bien. Y por eso que se crearon las Naciones Unidas. Perfecto, me parece interesante, Néstor, porque tenemos la voz de Bianca que nos dice lo que ya pensó. Ya Néstor nos viene con un concepto y un ejemplo profundo, pero ahora, ¿qué dice nuestra querida Graciela? ¿Qué piensa usted o qué investigó? ¿Qué nos quiere aportar sobre las Naciones Unidas cuando decimos qué es? Yo pensaba que las Naciones Unidas era como que un país que estaba todo unido y que ese país controlaba a todos los países para que no haya guerras, haya felicidad, haya igualdad y todas esas cosas. Yo pensaba eso. Ya, pensabas que era eso. Ok. Y en su caso, Samu. La ONU es un reemplazo de la SDN que se fundó en 1919 y se terminó en 1946 y la ONU se fundó en 1945. Ok, entonces ya tenemos aquí un análisis completo, ¿no? De lo que se pensaba, un poquito de historia, de que el paso que se ha dado. Ahora vamos a ver qué hace la ONU. ¿Por qué es necesaria en el mundo? ¿Por qué es tan necesaria? ¿Por qué se habla tanto? ¿Y por qué hoy, en Pequeños con Grandes Respuestas, hemos traído este tema para hablarlo con ustedes? A ver, Bianca, cuénteme usted. Bueno, yo creo que la ONU es importante porque la ONU puede intervenir mediante, por ejemplo, una guerra, digamos, Israel y Palestina. Ellos pueden intervenir y dar y decir lo que ellos piensan sobre la guerra. Ok, ellos pueden decir lo que ellos piensan sobre la guerra o tratar de conciliar o tratar de buscar soluciones. Néstor, ¿qué o cuál es la función? ¿Cuál es la función de las Naciones Unidas? La función de las Naciones Unidas es para mantener la paz, porque todos tenemos igualdades y derechos. Porque si la ONU no va a intervenir a una guerra,
va a lastimar nuestros derechos. Todos tenemos derecho a tener una familia, mire. Y cuando nos botan las bombas, puede morir la familia y que no pagan los estudios, que cómo podemos estudiar. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos familia, podemos pagar los estudios, para tener para comer. Y hay gente que no tiene esas oportunidades. Esas oportunidades. Grecia iba a cambiarte de nombre. Graciela, cuénteme usted, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que hace las Naciones Unidas? La función de las Naciones Unidas se trata en buscar igualdad entre todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay demasiada igualdad, que digamos, porque a una persona morena, afrodescendiente, latinoamericana y esos de ahí, sufren de discriminación, y eso es lo que la ONU busca, que no haya discriminación. La ONU también quiere que todos los países se lleven bien y que no hayan guerras entre medio, porque las guerras causan demasiados conflictos entre varios países y puede que se arme una guerra demasiado grande que pueda dañar a muchos países. Muchas pérdidas humanas sobre todo. Y en este caso, Samu, usted, ¿qué funciones desempeñan las Naciones Unidas? La ONU sirve para evitar conflictos entre países, por lo que pasa entre Rusia y Ucrania, Palestina e Israel. Ya están creándose muchas guerras más, y solo por querer más territorio y también por querer esa parte. Ok. Yo tengo una pregunta de una persona que trabajó en las Naciones Unidas. Entonces, ella me dice, asegúrate de preguntarles, me dice exactamente, asegúrate de preguntarles cosas sobre la UNICEF y sobre todo sobre los derechos de los niños. Entonces, ¿ustedes averiguaron un poco, conocieron un poco sobre, han escuchado sobre la UNICEF? Sí, es la subdivisión de la ONU. Y es una subdivisión, muy bien, Samu. Ahora, ¿ustedes creen que dentro de las Naciones Unidas también el UNICEF cumple una función importante, que es trabajar con los niños? ¿Cuáles creen que serían esas funciones o cuáles creen que serían las necesidades más importantes a nivel mundial en esta organización, como ustedes como niños, que son importantísimos? Ustedes como niños saben, ¿cuáles creen que serían las necesidades más importantes? Empecemos con un poquito de Bianca. Lo que tú pienses, Bianquita. Bueno, yo creo que la UNICEF es importante porque ellos pues cumplen con ellos son unas personas que ayudan con los derechos de los niños, y los niños tenemos muchos derechos, y estaría mal que nos los quiten, porque nosotros también somos niños, y si nos los quitan no tendríamos infancia. Muy bien, Néstor. En cambio, con nosotros, como somos niños, no significa que nosotros, como somos niños, no tenemos derecho como los adultos. Los niños como adultos necesitamos valores, y también si nos quitan nos van a quitar también como los derechos y la infancia. Ok. La UNESCO busca mucho la educación, busca mucho la ciencia, la cultura. Entonces, dentro de esta organización, como les decía, toca mucho la educación. Entonces, habla mucho de los niños y se preocupa mucho por ustedes. ¿Por qué sería importante que alguna organización de afuera se involucre con los niños, con la educación? Grecia, otra vez, te quiero cambiar el nombre, no sé por qué, Graciela. ¿Por qué crees que sería importante? ¿Por qué deberíamos nosotros creer en esta organización que aporta en la educación, en la cultura? ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? No, o sea, ¿por qué crees que deberíamos creer en esta organización que busca el desarrollo en la educación, en la cultura? ¿Y qué beneficios podríamos tener o qué beneficios podrían tener los niños de eso a nivel mundial?
Esta organización es importante porque nos ayuda a nosotros para que ya no exista tanto trabajo infantil como es ahora. Las personas migrantes que vienen con niños migrantes, a estas personas, en vez de ellos buscar un trabajo o que los niños vayan a estudiar, aunque sea en escuelas públicas, los ponen a ellos a trabajar para que ellos puedan comer y los niños los dejen a un lado. Esto tiene que ser supervisado por una organización que es la UNESCO. Vamos, Samu, usted, ¿qué piensa sobre esta parte importante? Usted dice, es una subdivisión de las Naciones Unidas. ¿Qué importancia tiene? La importancia de la UNESCO sirve para que los niños sean supervisados y para que no sean trabajo infantil, porque a este punto hay muchos niños que salen a pedir dinero en las calles, tanto como vendiendo o pidiendo comida. A lo que se puede decir que la UNESCO tiene que supervisarlo muy bien para que deje de haber trabajo infantil. Muy bien, muy interesante, chicos. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos con más de Pequeños con Grandes Respuestas. Y seguimos, saben que los chicos han venido con muchísima información, así que yo dije, no, ya no voy a hacer más preguntas, quiero escuchar qué aportes nos pueden traer el día de hoy aquí a nuestro espacio. Y me gustaría empezar esta vez con Samu. Samu, cuéntame un poco, porque tras cámaras estamos hablando de verdad de muchas cosas muy interesantes que los chicos saben y que me sorprendí, que hasta me puse nerviosa de investigar un poco más por si acaso no puedo suplir todas esas dudas e inquietudes. Pero Sam, cuénteme usted un poco más. ¿Qué investigó sobre las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas, más reconocidas como ONU, se fundó en 1945, el 24 de octubre, que lo fundaron 43 países. Ok, y actualmente, ¿cuántos países son miembros? 193. Ok, y hablaban de algunos países que no son reconocidos también. 3 países no reconocidos. Entonces son 193 países miembros. En este caso, Graciela, hablando de los países miembros, ¿nuestro país estará o forma parte de los países miembros? Sí está formado, Sí forma parte. sí forma parte. Muy bien. Néstor, cuénteme usted, ¿qué más investigó? Yo investigué también de que Ucrania también estaba adentro de la ONU, pero Ucrania. no, Rusia. Rusia. Pero Rusia estaba Formaba parte, era un país miembro, ¿ya? Era un miembro, pero como invadió a Ucrania, lo sacaron de la ONU. Así es, lo expulsaron. Porque él se comprometió a mantener la paz y él intervino. Ok, en vez de dar paz, lo que hay es guerra. Muy bien, muy bien. En este caso, Bianca, usted, ¿qué otra cosa puede contribuirnos en esta tarde? Como dijo Néstor, sobre lo de Ucrania que intervenió a Rusia, a él lo sacaron y entonces los países que se comprometen a no empezar a hacer guerras, los que se comprometieron no pueden hacer guerras porque si no va a ser expulsado como Ucrania. Ok, hay 5 países de las Naciones Unidas que son como muy importantes. Dígame. Los Graciela. 5 países más importantes cuando se fundó la ONU es Francia, Inglaterra, China, Unión Soviética y Estados Unidos. Muy bien. Sí, justo iba a preguntar eso, pero ya Graciela nos dio el aporte. Ahora les voy a hablar algo muy interesante también que se da en las diferentes ciudades
y que permite a muchos jóvenes participar de las Naciones Unidas y cumplir como esa función. No sé si ustedes conocen un poco sobre los modelos de Naciones Unidas. Yo conozco, ahí cada país tiene un representante de la ONU. Ok, cada estudiante, cada niño, cada chico. Cada país tiene un representante. Ok, o sea, pero es un niño, pues es un estudiante. ¿O No. cómo? Los modelos de Naciones Unidas, a ver, usted conoce un poquito o es igual como Néstor. Sí, es la Mahut. Ah, ok, tú conoces el Mahut. Bueno, hay diferentes modelos en Naciones Unidas donde los chicos hacen una simulación, o sea, algo que simulan que están en las Naciones Unidas y como dijo Néstor, pero no es que es cada país, no, cada alumno, cada estudiante representa a un país. Y estos se sienten tan empoderados, digamos así, o sienten que son o forman parte, que les toca estudiar la política interna y externa. Eso de aquí se da en diferentes ciudades del mundo, en diferentes partes del mundo, donde jóvenes aprenden de las funciones de las Naciones Unidas y que con el tiempo esto ha tenido más fuerza para educarse a través de esta práctica. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a Bianca? Imagínense usted estar en un modelo de Naciones Unidas. ¿Cómo se sentiría? Muy emocionada. Usted, Néstor, imagínese estar usted representando un país. Me sintiera muy estresado porque tiene que firmar papeles, tiene que escribir. Muy bien, dice la verdad, Néstor. Usted, Graciela, ¿cómo se sentiría? Yo me sentiría un poco extraña porque no me gusta mucho estar en conferencias, no soy mucho de estar en lugares llenos y todo eso, pero me sentiría bien, me sentiría como que estoy aportando una parte al país que me otorguen y estaría aportando bastante, entonces eso es bueno. También es interesante, muy bien. ¿Y usted, Samu, cómo estaría? ¿Si se pusiera contento o no? O sea, medio, porque primero lo bueno sería es que puedo representar a mi país, pero lo malo es que sería que tengo que decir estudiar la política interna, externa de los países y sería mucha presión porque saber que es algo que es reconocido a nivel mundial se haría. Claro, sería todo. Entonces, hay una mezcla, hay estrés, hay felicidad, hay emoción, hay mucho que estudiar y repasar. Entonces, de una u otra forma, podemos decirles a los jóvenes y a los niños y niñas que ya forman parte de estos modelos que los felicitamos y que les deseamos mucha suerte, que está súper bien que se sientan, que quieran representar y que quieran aprender de políticas y que tengan ese tiempo para estudiar. Imagínense, hay muchos estudiantes que participan en estos eventos y que realmente es una verdadera oportunidad. Quería llegar a eso porque las Naciones Unidas reconoce a los modelos de Naciones Unidas como algo importante. Sé que hace poco están haciendo que las instituciones educativas lo ingresen o lo pongan como parte del pensum para que se pueda trabajar de esta forma y que los chicos, tanto como ustedes, sepan qué o cuáles son esas funciones de las Naciones Unidas, porque realmente ustedes hoy han demostrado ese conocimiento y qué importante que también en las casas también lo puedan tener. Ahora vamos a hablar un poquito de los países, que estábamos hablando de esos países miembros que tenemos ahí y todo eso. ¿Cómo ustedes creen que se maneje? ¿Cómo creen ustedes que se desarrolla cada reunión por allá en las Naciones Unidas? Ustedes saben, tienen una idea cómo podría ser, o denme una idea, o sea, me gustaría más bien que ustedes tengan la idea de cómo es una reunión de las Naciones Unidas. Yo. A ver, Néstor. Una reunión en las Naciones Unidas es que cada representante del país va y tiene que hablar en todos los países, hablar en público con todos los países, qué es lo que él piensa de su país. Ok, o sea, me paro y digo lo que yo pienso. Ahora, ¿cómo se hará cuando hablamos de que hay diferentes lenguas, diferentes idiomas? ¿Cómo ustedes creen que será eso? Así, porque imagínense, yo llegar, una cosa es hablar español, y todos hablamos español, pero no todos hablan español, pues en las Naciones Unidas. A ver, Graciela. Sería de que se estudie o se hable más el inglés, ya que el inglés no suena... ¿Usted cree eso? Ya, muy bien. ¿Usted cree que se debe hablar así?
Usted dígame, me iba a decir algo. También igual. Yo pienso que se traduce ahí cuando tienen las reuniones. Hay traducciones y traductores. Ok, Néstor. Yo digo que usan una especie aquí de audífono y el señor ahí tiene, en los audífonos tiene en el idioma ucraniano, y lo ponen ahí y él habla y se traducen todos los idiomas. Ok, así, claro, imagínense mandarín, el inglés, el portugués, el italiano, el francés, alemán. Uf, un sinnúmero de idiomas. Usted, Samo, ¿qué cree? También lo vi sorprendido, como que no pensó, no pensó que cierto, no dijo Samo, cierto, no había pensado en eso. Porque ahí está tanto como Ecuador y miles de continentes más, o sea, porque ahí no es que hay solo alguien que habla español, no hay más de Europa, Asia, América, como lo es de nosotros, y África, así que no sabría cómo hacerlo, porque tantos idiomas que hay alrededor del mundo sería confuso. Sería confuso. Y bueno, y también ustedes, ¿cómo creen que actuarían ya los diferentes miembros, o sea, los asambleístas que van a cada uno de los eventos acá? ¿Cómo creen ustedes? ¿Será que como porque hay países que no tienen mucha conexión, será que con eso dicen, no, yo no me llevo con él, me voy para acá? ¿Será que es así? ¿O ustedes creen que solamente es cuando se trata de países, pero de ahí se han de saludar o no se han de saludar? ¿Qué piensan ustedes? Néstor. Yo digo que ellos no van a decir eso. Ellos tienen... También hay un secretario en la ONU. Sí, es verdad. No es cualquiera que pueda andar ahí. O hay un secretario de las Naciones Unidas. Y aparte de secretarios, ¿qué más hay? Hay secretario y los representantes de los países. Ya, y estos representantes de los países, ¿cómo se llevarán? ¿Se llevarán entre todos súper bien? Sí. Imagínense las culturas. Las culturas sí, ellos se llevan bien. Solo los que están comprometidos, porque ¿para qué se comprometen? Para llevarse bien. Claro, así para es. eso, se compromete para llevarse bien. Oye, una pregunta, sí, yo sí voy a preguntar eso a una persona que trabaja ahí porque me da curiosidad. ¿Será que comen bastante? ¿Les darán de comer? ¿Comerán así platos específicos de diferentes países? ¿Cómo será? Dígame, Néstor. Yo creo que los platos típicos, ellos se respetan entre ellos, sus costumbres y todo ellos se va a respetar. Samo, ¿usted qué piensa? ¿Cómo será la comida ahí? ¿Comerán hamburguesas y papitas fritas? No. ¿O qué? ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo piensa que comen? Capaz que muy así con muchos cubiertos, muy sofisticados. ¿Qué piensa usted? Capaz depende de lo que pidan, porque como tal no pienso que coman en una conferencia que la verdad que es muy importante. Ok, las conferencias. Bueno, y en estas conferencias, cuando yo he visto algunos videos, hay muchas personas que van con su mejor vestimenta. Con su mejor traje. Con su mejor vestimenta. Pero también, ¿qué ha llamado la atención? Es también que dentro de esos trajes es muy cultural, o sea, utilizan también sus trajes más relevantes, sus trajes que representan su país. Exacto, que representen a su país. Eso también es algo importante. También hay banderas en la ONU, hay hartísimas banderas. Oigan, esa la voy a dejar para más adelante. Ya toca, ya me hacen así. Ya toca nuestro espacio de... ¿Cómo se llama el espacio? Publicidad. La trivia. Se vino la trivia, señoras y señores. ¿Estamos listos? Sí. Sí, más o menos. Sí, ¿las pone nerviosa la trivia o no? No. No pone. ¿Por qué no es como tortazo, que hace mal, le mandamos un tortazo ni nada. Imagínense, ¿no? Esos juegos que sabían salir antes de tortazo. ¡Pum! ¿No sabes? ¡Pum! La torta así. ¿Se vean? No. Eso no es aquí, por si acaso. Sí, porque no hay por dónde tener miedo. Ok, listo. Entonces, la primera pregunta es... Me imagino ya el sonidito. Ay, me olvidé.
¿Dónde queda? ¿Dónde está? Ni siquiera he dicho. Graciela, a ver, ¿qué iba a preguntar? ¿Dónde está ubicada la ONU? ¿Dónde está la sede de las Naciones Unidas? Estados Unidos. ¿En qué parte? Estados Unidos. En Nueva York. Muy bien, Nueva York. Tarantán, punto para Graciela. Listo. La siguiente pregunta. Un país, solo un país que no sea un miembro permanente, o sea, que no esté siempre, o sea, que no sea permanente. A ver. Ucrania. Ucrania, déjame ver si es verdad o no. Ucrania está como país que no son miembros del Consejo. A ver, déjenme ver. Que no forma parte de las Naciones Unidas. Ustedes. ¿Ah? No forma parte. Ya, muy bien. Ya, porque es que yo estaba preguntando los miembros, o sea, los que no son miembros permanentes, como por ejemplo Albania, Brasil, Ecuador, nosotros no somos permanentes. O sea, ahí vamos. Sí, no puede quitar de la ONU. Sí, porque no estamos como que todo el tiempo. Ahora viene otra pregunta. Hablamos de la UNESCO. ¿Cuál otra es una subdivisión de las Naciones Unidas? A ver, usted dijo primero. UNICEF. ¿UNICEF y usted? UNICEF. No, pues ya, UNESCO, yo pensé que iba a hablar por el UNESCO. Pero bueno, también tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y entre otros. Interesante, chicos, porque hasta yo he estado aprendiendo un poquito más de las Naciones Unidas. Ahora vamos a cerrar este espacio. Primero hablando, y creo que este rol que cumplen las Naciones Unidas, que muchas veces también es criticado, como que la gente dice, ay, sí, no hacen nada, solo piden para ellos, pero no se ve que hacen obras o no ayudan a nadie, porque también la gente critica. Pero tratando de hablar de este desempeño de esta organización importante a nivel mundial, ¿qué podríamos decir? ¿Qué mensaje podríamos dejar ustedes, chicos? A ver, Néstor, empecemos con usted. ¿Ya? Yo quiero mandar este mensaje para que no gasten el dinero, que no gasten el dinero en bombas, en balas. Primero que tienen que primero conversar antes de atacar, en vez de gastar en balas, bombas. En vez de ese dinero que gastan, pueden darle a la gente que no tiene esos beneficios que nosotros tenemos, como nosotros no tenemos. Como nosotros tenemos estudios, tenemos todos los recursos, menos otra gente que no lo tiene. Muy bien, gracias, Néstor. Muy interesante lo que dice. Entonces, qué importante que es las Naciones Unidas para la conversación, para el diálogo, ¿no? Graciela o Bianca, a ver, Graciela, ¿cuál sería su mensaje? Que en vez de utilizar el dinero que ellos recaudan cuando a veces piden dinero, en vez de agarrarse ellos casi todo, ayuden a los países que están sufriendo demasiado. Por ejemplo, África, que sufren de sequías constantes, ya que su continente es un continente muy caliente y esto hace que no haya tanta agua como la hay en países cálidos. Y justamente, bueno, no sé si ustedes han visto un youtuber por ahí que estuvo en África. Pensé que iban a hablar también de él, porque ahí hubieron muchas críticas. A ver, Graciela va a terminar. A ver, usted iba a decir algo, dígame. Sí. Porque por ahí iba, ¿no? Creo que se ha de haber visto el video y ha de haber visto otros videos, que justamente hizo algo como 100, creo que... 100 pozos en África. Sí. 100 pozos de agua en África, ya que muchas personas en África tenían que salir desde muy temprano a ver agua que no era hasta muy potable, no era ni potable casi. Tenías que llegar a la casa, hacer como un trámite ahí con el agua y para que el agua sea potable y que la puedan utilizar. Y eso era todos los días. Y a esto se juntaron muchas críticas sobre qué es lo que hacían las Naciones Unidas. Hubieron videos y otros youtubers que comentaban cómo puede ser posible que un youtuber haya hecho 100 pozos. Entonces, justamente Graciela por eso hace su aporte. Yo decía, bueno, ¿a qué horas pregunta? O sea, ¿a qué horas menciona a este youtuber? Pero qué interesante que puedan haber esos cambios. A ver, Samuel, un mensaje. Un mensaje para
ONU es que trabaje, pero trabaje con ganas, así pueda generar hasta más agua potable y obviamente ayudar a los países que están en guerra. Ok, muy bien. Y por último, ¿qué pasa, Néstor? ¿Quiere decir algo? Eso de Mr. Beast, Ajá. él hay algo que también ayudó en los estudios de los niños. Ah, ok. Él cambió de una pizarra de tiza y hacía mucho polvo a hacer una pizarra de las de ahoritas que se la borra y se las dibuja. Ok. Y puso bancas, y dio material, computadoras. También ellos, los niños tomaban unas aguas con tierra, ellos Y bueno, esa agua está infectada. y pregunto, ustedes que vieron el video, y les recomiendo que también lo observen, no tanto para que tenga tantas visualizaciones, o sea, si la idea es que este tipo de aportes pues hagan conciencia, y creo que estos niños han hecho conciencia a través de ese video, porque estaban sorprendidos, ¿no? Cuando vieron el video se sorprendieron, porque es la realidad de la otra cara de un continente que está un poco más lejos del nuestro, pero que sin embargo tiene muchísimas necesidades. Y para finalizar, vamos con Bianca. Bianca, ¿cuál sería su mensaje? Que traten de que el dinero que recaudan, que lo utilicen más en los estudios de los niños y que ayuden a los países que están destruidos, que los ayuden un poco más porque no tienen muchas personas ahora por las guerras se quedaron sin casas o niños se quedaron sin familiares y que ellos les ayuden a tener un poco más de posibilidades. Y esto ha sido todo por hoy en Pequeños con Grandes Respuestas. Recuerden que estamos siempre abiertos a sus sugerencias con respecto a temas para este espacio. Que tengan una excelente noche. Chao. Chao. Chao.